Yo le pedí a Dios tranquilidad, ¿no? Y el tema de Betina, no sé si fue para ponerme tranquilo o al revés. Porque justamente se trata de eso, lo que vamos a hablar esta mañana, o meditar entre todos. Justamente es eso, volver al redil, una vida nueva. Despertar, no sé cómo, dice el autor de la letra, ¿no? Gracias. Y vamos a hablar en esta mañana de que nada nos puede separar del amor de Dios, aunque querramos. No podemos. Y vamos a meditar en esta mañana acerca de 3 parábolas muy conocidas por todos nosotros, que están en Lucas 15. En realidad hay situaciones, cosas que nos pasan, que nos alejan, pero somos nosotros los que nos alejamos. Porque Dios es inalterable, Dios no cambia. Quien cambia es el ser humano. Y si había que ponerle un título a esta meditación, había pensado en el beso de Dios, y después vamos a entender por qué. Alguien dijo alguna vez que Dios está en el lugar donde lo dejamos, y creo que es así. Porque el que da un paso al costado, hacia un lado o hacia otro, somos nosotros, no es Él. Y somos nosotros los que decidimos alejarnos de la influencia amante, protectora y salvadora de Dios. Y como les decía, Lucas 15 son 3 parábolas bien conocidas por nosotros, donde se habla acerca de 3 objetos perdidos: una oveja, una moneda y una persona. Podemos ver claramente, y si recordamos, porque no vamos a leer todo el texto, pero si recordamos acerca de la moneda y de la oveja, no tienen la intención de perderse, porque sencillamente no pueden hacerlo, porque no tienen su facultad mental para hacerlo. La oveja se da cuenta que está sola en un espacio que no es el habitual, ni tampoco junto a sus compañeras. Se da cuenta del peligro, de la soledad y lo que le puede pasar. Se alejó quizás tal vez buscando agua, pasto, fresco o quizás la sombra, pero se separó. La moneda se pierde dentro de la casa, sin intención tampoco, porque la moneda tampoco tiene conciencia. ¿Y la persona? La persona, nosotros tenemos conciencia, claro, estamos sabiendo lo que hacemos, aunque a veces parece que no sabemos lo que hacemos. Y esta persona justamente decide alejarse de su padre, decide alejarse de ese entorno de felicidad, de bienestar, de prosperidad, de contención, porque tenía sentido de pertenencia. Él pertenecía a un lugar, tenía identidad. No era una persona vagabunda, alguien que era un esclavo, alguien que deseaba la libertad de escaparse a algún lado y se perdió de esa manera. No, es una persona que estaba bien, pero que buscó una felicidad aparente en otro lado. Recordemos que estas parábolas dichas por Jesús se las estaba diciendo al pueblo de Él, al pueblo de Dios, en donde ellos estaban malinterpretando el amor y el cuidado de Dios y eran implacables con los pecadores. A esa gente Jesús les estaba hablando. Y con estas parábolas les estaba metiendo en el terreno donde ellos erraban. Y de paso les pregunto, ¿dónde estaba la oveja en el momento de perderse? Estaba afuera. ¿Dónde estaba la moneda al momento de perderse? Adentro. ¿Y el hijo o la persona perdida? También estaba adentro, pero decidió salir. O sea que podemos estar perdidos afuera, perdidos acá adentro, y estando acá adentro también, creyendo estar bien, decidimos hacer la nuestra. A eso apunta Jesús. Abarcó todas las situaciones, no se le escapó nada. Y también les voy a preguntar otra cosa más, porque ustedes conocen la historia o la parábola del hijo pródigo, que justamente vamos a hablar de eso. ¿Cuántos hijos son los perdidos en la parábola de Jesús? Muy bien, son 2 los perdidos. El que se fue, el que decide alejarse, y el que se quedó, y ahora después vamos a ver por qué.
este hijo que se quedó junto a su padre también está perdido. Uno dentro y uno afuera. Bien. Y bueno, justamente dijimos la meditación de hoy, el hijo pródigo. Y también les quiero preguntar qué les sugiere la palabra pródigo. Porque ya me interesaba saber qué significa, porque uno la repite, pero ¿y qué significa? ¿Alguien sabe qué significa pródigo? Bueno, cuando yo estudiaba en el colegio de monjas, primario y secundario, un colegio católico, esta historia es muy conocida porque todo el mundo conoce estas historias, como la de David y Goliat y tantas otras que conocemos, ¿no? Y era una historia, una parábola muy repetida porque sacamos muchas enseñanzas. Y yo pensaba que pródigo significaba la historia de una persona que se alejó para vivir su vida, arrepintiéndose, volvió a la casa de su padre. Era la historia de una persona que vivió mal y se arrepintió y volvió. Pero en resumidas es esa la parábola de Jesús. Pero según el diccionario, pródigo significa una persona que malgasta los bienes, sus propios bienes, en detrimento de su familia en forma descuidada, descontrolada, insensata. De eso se trata el hijo pródigo. Una persona que malgasta los bienes y no le importa ni la familia, no le importa nada, ¿no? Eso es un hijo pródigo. Entonces, vemos que esta situación no sucedió acá en este planeta nomás porque sí. Sucedió primeramente en el cielo, cuando hubo un hijo de Dios que también se rebeló a su padre. Lucifer se ha rebelado contra su padre y ha tenido argumentos para decir que no quería obedecer, que no quería seguir sus reglas, por qué tenía que adorar, quería hacer su vida. ¿Y cuántas veces habremos escuchado esto, no? Acá en esta casa hay muchas reglas, no quiero hacer estas cosas, ¿por qué tengo que cumplir? Estoy cansado de esto. ¿Les ha pasado? ¿Me ha pasado? ¿O les va a pasar? Para los que tengan hijos más chicos. Pero sepamos que es una situación que ha sucedido en el cielo. Acompáñenme entonces con la lectura de Lucas 15, como les decía, capítulo 15, versículo 11 al 13. ¿Alguien quiere leerlo? Rosana. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Gracias. Y el personaje de la historia de Jesús cuenta justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Alguien que se aleja de él, alguien que se dejó llevar cautivo por el tentador, alejándolo de su padre, alejando de todo ese bienestar del que gozaba. Pero también conocemos a muchas personas que estuvieron aquí con nosotros, personas que compartieron el banco, unos sermones y sábados, y tantos sábados no con nosotros y que hoy ya no están. Quizás tengamos algún familiar, algún amigo, hijos, padres, hermanos, nietos, no sé, cada cual sabrá su historia, de personas que han estado acá y que por distintos motivos ya no están, que están enredados en la maraña del mundo, haciendo una vida distinta, pero con la posibilidad de volver, porque mientras hay vida hay oportunidad. Y así estaba este muchacho, en esta situación. También puede ser que son personas que estamos acá adentro, porque físicamente nos vemos, pero nuestra mente, ¿dónde está? Quizás con algún aparatito en las manos, o escribiendo cosas que no tienen nada que ver con lo que se hace en este momento. Podemos estar perdidos en este sentido. Cuando decidimos hacer nuestra propia voluntad también, aunque estemos acá y hagamos las cosas de Dios y creamos ser verdaderos cristianos, al hacer nuestra propia voluntad, estamos errando en ese punto también. Este hijo considera que no debe ninguna obligación hacia su padre. Él cree que se le está cortando la libertad porque está sometido. Y entonces está malinterpretando el amor de Dios. Está malinterpretando el cuidado que Dios tiene o que su papá tiene con él, ¿no? Entonces, él ve que esto lo está atormentando en este punto, de creer de que su libertad está siendo coartada.
Pero sabemos que no es así, porque todo lo que nos da Dios es para nuestro bien presente y para nuestro bien futuro. Pero a veces nos cuesta ver ese punto. Y dice más, ¿no? Porque dice que no expresa ninguna gratitud. Él no es agradecido con su padre. De paso, ¿a quién se le ocurre pedir la parte de herencia estando su padre vivo? ¿Alguien lo haría? ¿A alguien se le ocurre? Eso de los bienes, de sucesiones y todas esas cosas vienen después, cuando hay momentos para hablar de eso, pero yo creo que a nadie se le ocurriría pedir una herencia estando su padre vivo. Y tampoco da las gracias por esa parte que le correspondería. Hablar de la muerte a veces es difícil con personas que no entienden. Y entre nosotros que entendemos o creemos entender, es fácil. Podemos hablar de la muerte con seguridad en la promesa que Jesús nos dejó. Porque es lógico pensar que para quien no tiene esperanza o los que están allá afuera, la muerte es un tema difícil. Y eso es así. Pero entre nosotros tenemos que tenerlo claro para que cuando surjan estos planteamientos podamos decir lo que corresponde y entonces decir la verdad. Porque el tema de la muerte es un tema que debemos conocer. Podemos escuchar muchas frases. Vivamos este día porque mañana no importa. Hoy es lo que vale, mañana se verá. Vivamos hoy porque después de muerto, ¿qué importancia tiene? ¿O que no nos llevamos nada al otro lado? Hay muchas frases de ese estilo, porque hay mucha ignorancia y hay muchas cosas que nos envuelven y nos hacen imaginar cosas que no son, porque la verdad la encontramos acá. Eso está claro para nosotros. Cuando tengamos claro esto, podemos afrontar todos estos argumentos que otras personas pueden llegar a decirnos. Y así buscó este joven una prosperidad que supuestamente no la tenía en su casa. En tierras lejanas buscó una vida mejor. Y yo les pregunto, ¿dónde pueden estar mejor que en su propia casa? ¿Hay algún lugar mejor que tu casa? No, sin embargo, esta persona buscó una felicidad que no encontraba supuestamente en su casa. ¿Saben que cuando yo tenía 20 años, más o menos, habíamos ido con unos amigos a un recital? Era un sábado de noche, habíamos ido a Flores, y ese día, o días anteriores, no me acuerdo si fuese justamente ese día, se había decretado el estado de sitio. No podíamos estar reunidos más de 2 o 3 después de las 10 de la noche en una esquina. Y recuerdo que, como siempre, no teníamos plata para la entrada, así que esperamos a la bondad del boletero para que nos dejara pasar. Teníamos que esperar que más o menos promediara la mitad del recital para que uno pudiera ingresar sin pagar. Y mientras esperábamos, apareció un patrullero. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde van? ¿De dónde vienen? Por más que contestáramos todas las preguntas, no bastó. Nos cargó en el patrullero y nos llevaron a la comisaría. Allí nos sacaron los cintos, los cordones de la zapatilla y nos dejaron demorados, en teoría demorados, 24 horas. Averiguación de antecedentes. Para todo esto, al otro día, como no llegaba, mis padres y el de los demás salieron a buscarnos, hasta que se enteraron de que estábamos en esa comisaría. Y mi padre fue. Y esto me lo enteré después, no en ese momento. Cuando mi padre llegó a la comisaría, le dijo el policía que lo atendió si venía a retirarme. Y él le dijo, ¿él cómo está? Bien, entonces déjelo 2 meses más. Yo pensaba, ¿qué enojado estaría para que le dijera al policía que me dejara 2 meses más ahí adentro? A ver si aprendía. Pero en realidad es que cuando yo llegué a mi casa le expliqué, no estábamos haciendo nada malo. No estábamos robando, no estábamos rompiendo vidriera, no estábamos haciendo nada. Simplemente estábamos esperando la oportunidad de entrar al recital, pero no alcanzó con eso. Él nunca fue una persona que la policía tendría que reclamarle algo, o llevarlo, o preguntarle, nada. Con respecto a eso, era una persona muy correcta. Así que decidió echarme de mi casa. Me dijo, si vas a vivir así, si te vas a juntar con esos vagos, te vas. Por suerte existen las mamás
que interceden en ese momento justo. Y bueno, no pasó nada de todo eso. Y yo le decía, más, ¿dónde voy a estar mejor que en mi casa? Y claro, ¿dónde voy a estar mejor que en mi casa? Seguramente no hay ningún lugar mejor que la casa de uno. Entonces estábamos con este muchacho lejos de su casa, en tierras lejanas, buscando una felicidad que no iba a encontrar duradera, pero sí pasajera. Y tenía dos condiciones. Primeramente quiero aclararles que este es un joven que no es muy distinto a los jóvenes de nuestra época, ni tampoco muy distinto a los jóvenes que éramos cuando nosotros fuimos jóvenes. Porque los jóvenes tienen dos características. Se creen grandes, pero ustedes no se lo digan a los jóvenes, que no tienen que saber. Se creen grandes, por un lado, y tienen el deseo a flor de piel. O sea, que quieren buscar cosas nuevas, cosas distintas, entablar amistades, ir acá, allá, cosas que nunca vieron. Y escucharon a veces más de una vez, ¿qué me va a pasar? Siempre vos tan tremendo. No, pará, no es así. ¿A mí me va a pasar? Bueno, uno no quiere que le pasen cosas, pero tiene que advertir. Y así son los jóvenes. Y este joven tenía encima plata, había acordado de la herencia, y tenía tiempo para gastarla. Así que fue una combinación explosiva. Porque para las cosas que nos gustan siempre hay tiempo y plata. ¿O no? Corremos de acá para allá, no tenemos un minuto para estar sentados, pero hay algo que nos gustó, nos hacemos el tiempo. No tenemos plata ni para comprar un paquete de fideos, pero hay algo que nos gustó y apareció la plata. Y este joven de la historia es igual, tiempo y plata, y con eso vinieron los amigos, entre comillas amigos, ¿no? Amigos que lo llevaron a la perdición, amigos que le hicieron conocer cosas que él no conocía, porque obviamente no sabía de la vida de la ciudad, de esas tierras lejanas, que le hicieron probar y tomar y cosas que él no conocía. O sea, lo hundieron en el pecado. Todos coincidimos que el pecado es malo. Pero como pregunta Rolando, ¿es lindo o es feo? Es lindo. El problema es que el pecado es lindo. Y ese es un gran problema para nosotros. Ahora, si podemos darle una interpretación al pecado como para que sea algo práctico en nuestra vida, vamos a hacer una simulación, podemos decir. Ustedes van al médico con una radiografía de tórax que le mandó a sacar y le dice, señor, tiene un tumor en el pulmón. ¿Qué harían? Exámenes para saber si es bueno o malo, al menos, y harían todos los tratamientos posibles para sacárselo. Pero si dijimos que el pecado es malo, ¿por qué a veces albergamos situaciones de pecado en nuestra vida, siendo que es malo? Si el tumor no puede estar en tu vida, ni en tu cuerpo, porque es algo que daña, ¿por qué permitimos que algunas situaciones de pecado sí convivan con nosotros? Y saben que es curioso también que el tumor surge de algo bueno, porque son células que están en tu cuerpo, son células normales, que se degeneran. En un momento pierden el sentido para que fueron hechas y su función y se degeneran. Se agrandan, comienzan a ocupar espacios, comienzan a hacer metástasis en algún otro lado, hasta pueden causar la muerte. ¿Y el pecado? ¿No es igual? El pecado pasa de la misma manera. Comienza a crecer, se comienza a multiplicar, puede traer otros pecados aparejados, instalarse en otra parte del cuerpo con distintas cosas. Y te puede llevar a la muerte espiritual, si no damos lugar al cambio, ¿verdad? Porque mientras tengamos vida, hay oportunidad. ¿Y saben qué es lo peor? O no sé si es lo peor, pero es lo que pasa. El tumor se sigue alimentando porque el cuerpo no lo reconoce como algo malo. Sigue aportándole oxígeno, sigue aportándole sangre, sigue aportando los nutrientes que necesita esas células para vivir. Pero el cuerpo no sabe qué está pasando con esas células degeneradas, aumentadas en tamaño. ¿Se entiende? Y el pecado muchas veces sucede lo mismo. Lo seguimos alimentando porque creemos que estamos bien o que no es dañino. Y seguimos alimentándolo con las cosas que favorecen para que eso siga instalándose. De paso, sepan que hay tumores que son benignos o malignos, como ya habíamos dicho. Porque algunos, si bien son todos malos en el sentido de que no tienen que estar en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene que estar limpio,
Hay tumores que no nos llevan a la muerte, no hacen metástasis, se encapsulan, son fáciles de tratar. Pero están los malignos que hacen todo lo contrario y nos llevan a la muerte. Pero si vamos a pensar o a analizar o a comparar tumor con pecado, acá no entendemos que pecado tenga diferentes niveles. A veces te dicen, una mentirita blanca, una mentirita piadosa, ¿qué le va a hacer? Es para pasarla bien, para decir una cosa y que se vaya tranquilo. Es un pecado suave, en contraposición o confrontándolo con la muerte, o con un asesinato o con un robo. Podemos decir de que eso sí es pecado, robar y matar. Pero para Dios es lo mismo. Tanto el mentiroso como el que hace lo otro está en la misma escala. Entonces no hay niveles de pecado, el pecado es uno solo. Y el pecado y el tumor no tienen que estar en nuestra vida. ¿Y saben lo que le pasó a este muchacho de la historia? Lo encontramos en Romanos 1:22. Carta que escribió el apóstol Pablo. Si alguno lo tiene, lo puede leer si quiere. Romanos 1:22. Mirta. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es lo que decíamos de los jóvenes, que nosotros también fuimos jóvenes. Somos sabios en lo que nosotros parece que somos sabios, pero al final de cuentas nos convertimos en necios por no seguir la voluntad y la palabra del Señor. Así esta persona, este joven, malgastó su vida, malgastó su sexualidad con rameras, malgastó su virilidad, sus mejores años de su vida, su intelecto, su espiritualidad. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Nos pide que seamos mayordomos de nuestra vida, de nuestro dinero, de nuestro cuerpo. No podemos jugar con los dones, con los regalos que Él nos da. Podemos disfrutar de cosas de acuerdo a lo que Dios nos pide, pero siempre con temperancia, ¿no? Uno de los 8 remedios naturales, temperancia. Continuamos con el texto de Lucas 15, del 14 al 19. Vamos a leer ahora. Lucas 15, 14 al 19. Si alguien quiere leerlo. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en esa provincia y empezó a faltarle. Y fue y arregló con un ciudadano de esa tierra que lo envió a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin volvió en sí y pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Gracias, Alberto. Y justamente con hambre, sin dinero y obviamente sin amigos, había conseguido un trabajo que para los judíos era denigrante, apacentar cerdos. Imagínense la autoestima de esta persona, encontrándose en un lugar que era totalmente denigrante para cualquiera, no solamente para un judío, porque ¿quién le gustaría atender a los cerdos? Y con hambre, que a veces me pregunto, ¿qué es hambre? A veces nuestros hijos dicen, tengo hambre. ¿Qué hambre será la que tiene? Porque yo no experimenté el hambre de este muchacho. Mi mamá me contaba cuando era chica que ella había días que no comía, o que a la noche un mate cocido y se acabó. Entonces ella sintió hambre. ¿Y yo cuándo sentí hambre de ese estilo? Nunca. Y este muchacho estaba jactándose en un principio de la libertad que tenía, porque tenía plata, tenía tiempo, y ahora estaba esclavo de esta situación nueva, provocada por él mismo, ¿verdad? Imagino peleándose con los cerdos, apartando un lado para acá, otro cerdo para allá, tratando de comer y ganarse un espacio para comer la algarroba que él mismo le daba. Mezclaban ese lodo de excrementos y todo lo que a ustedes se le ocurran que pueda haber un chiquero. A ese punto había llegado, a ese punto de separación de su padre, lo llevó a ese terreno, poco grato, poco feliz, con esos sentimientos muertos
esa emoción quebrantada, esa voluntad debilitada, se sintió el más infeliz de todos. Y esa situación era la que él vivía. Cuando decidimos y nos empeñamos en hacer nuestra propia voluntad y satisfacer los placeres pecaminosos, estemos seguros de que nuestra ruina está asegurada. Porque el presente lo podemos vivir momentáneamente con algún cierto placer, pero después viene lo peor. Pero también el texto dice que sucede algo impensado. El texto dice que él volvió en sí. Es una situación que nos habla de un estado de conciencia. Pero habíamos dicho al principio que él había salido de su casa usando sus plenas facultades mentales, ¿se acuerdan? O sea que estaba bien, una persona inteligente, una persona como ustedes o como yo, una persona que sabía lo que hacía, pero ahora se volvió una persona necia, como leyó Mirta hace un ratito, una persona que no estaba ya casi en sus cabales, pareciera. Imagínense peleándose con los cerdos. ¿Quién pelea por un poco de comida? Solamente el que tiene hambre y necesidad pelea por eso. Y allí estaba este joven, tratando de pelear con sus pensamientos, porque lo atormentaba su presente, pero también recordaba lo que él había vivido. Y allí estaba, en esa lucha. Y este volver en sí, que nos hace acordar a un estado de conciencia, no es un estado de conciencia alterado, porque un estado de conciencia alterado no te permite ver la realidad que estás viviendo, no te permite ver tu entorno, no sabes quién sos, no sabes a dónde vas, ni dónde venís, no conoces nada. Un estado de conciencia alterado no te permite palpar lo sensorial y lo sensitivo que hay en el ambiente. Pero no le pasaba esto a este muchacho. Pero Satanás sabía que si podía gobernar esa mente, podía alejarlo de todo. Y Satanás sabe que quien gobierne esa mente puede ser el dueño de esa vida. Sabemos que Dios también sabe lo mismo, ¿verdad? Pero Satanás está trabajando y demasiado por gobernar las mentes de las personas. Y le quiero leer, para no olvidarme de nada, algunos datos que encontraron en internet. Son datos de hace unos 5 o 7 años más o menos, así que de esto piensen que es un poco más. Con el tema de que Satanás está tratando de gobernar las mentes de las personas, enfermándolas. Por ejemplo, tenemos datos de que hay más de 400 millones de personas que sufren de depresión en el mundo, ¿no? Que ahora se la considera la quinta enfermedad que produce discapacidad, pero que en 20 años se calcula que va a ser la segunda enfermedad que causa discapacidad. O sea que esto va en aumento, no hay forma de frenarlo. ¿Y saben qué es lo curioso de esto también? Que siendo la depresión una enfermedad tan común, podríamos decirlo, no es un antidepresivo el medicamento más vendido, es un ansiolítico, porque la gente tiene ansiedad, no está tranquila. Lo que decía Bullón anoche, no tenemos paz. Para el que está fuera de Jesús no tiene paz. Nosotros tenemos un remedio extra que no vence y cura todo. 140 millones de personas son alcohólicos en el mundo. Y hay 200 enfermedades relacionadas con el alcohol. 3.300.000 personas mueren de alcohol por año. En la Argentina, por ejemplo, hubo un aumento del 19% del consumo de alcohol, porque los chicos cada vez son más chiquitos los que empiezan a tomar. Y de las chicas, ni hablar, las chicas también se están tomando más. Y de allá se deduce el 19% en aumento. En la edad de comienzo, 12 años. 45 millones de personas en el mundo son esquizofrénicos. De 40 a 50 son epilépticos. 11 millones padecen Alzheimer. 400 millones toman alcohol en forma excesiva. Escuchen esto, 100 millones de personas, más o menos, toman remedios psiquiátricos, de los cuales 17 millones son niños. Satanás lo sabe. ¿Y a dónde va a atacar? El futuro. Va a atacar a nuestros chicos. Quien domina la mente domina toda la vida. 17 millones son niños, de los cuales 10 millones viven solamente en Estados Unidos. Los jóvenes combinan alcohol con drogas y los adultos alcohol con ansiolíticos, dos fórmulas explosivas.
Hay 27 millones de adictos a la cocaína y a la heroína en el mundo, ¿verdad? Donde la cocaína es la más popular. Quien domina la mente domina todo. Por eso tenemos que resguardarla. Tenemos que cuidar ese don que Dios nos dio. El cerebro es el órgano del cuerpo más maravilloso que Dios ha creado. Es donde se originan los pensamientos. Y si uno puede alterar la química, alterar los pensamientos, ya los pensamientos no van a ser los más puros. Con una mente, un cerebro alterado, ¿qué podemos obtener? Si lo intoxicamos desde afuera, con lo que tomamos, con lo que comemos, o con lo que vemos, o con lo que leemos, o con lo que escuchamos, si lo vamos a intoxicar de esa manera, ¿qué posibilidad tenemos de tener un pensamiento claro? Satanás lo sabe, Dios también lo sabe. Y allí estaba este joven que había abusado de todas estas fantasías que su mundo ofrecía, que no son muy distintas a las nuestras. Es más, yo creo que ahora debe haber más cantidad de estas cosas. Y estaba perdido en ese sentido. Por eso, en esa maraña de pensamientos que se le venía a la mente, recordó el amor de su padre. Allí está el famoso clic del que a veces hablamos, ¿no? Él volvió en sí para poder entender lo que estaba pasando. Y entonces decidió pensar en ese speech: no soy más su hijo, no me considero más su hijo, quiero ser un jornalero, quiero ser un trabajador, ellos viven mejor que yo. Se vio su condición peleándose con los cerdos por un poco de algarroba y vio en la situación en la que estaba. No era así yo antes. ¿Qué me pasó? ¿Por qué? ¿Es injusta la vida? ¿Tengo mala suerte? Hay que rever todo eso. No es la mala suerte ni es injusta la vida, son las decisiones que tomamos mal. Y este joven quiere volver a su casa. Como le decía, no como hijo. Él quería ser un trabajador. Pero la condición de hijo no la podía renunciar. Su padre no se lo permitió, como tampoco nos permitiría a nosotros que fuésemos otra cosa. Somos hijos de Él. Y Él nos va a aceptar. Entonces, cuando él iba con esa pinta que tenía de barro y de pelo duro y de ropa rota, volviendo a su casa, el padre viéndolo desde arriba, porque imagino que se subiría a la terraza a ver por acá, por allá, los caminos que llevaban a su casa, a ver cuándo vendría su hijo, porque sabía que iba a volver. Y él estaba esperándolo. ¿Y cómo se dio cuenta la distancia que era él, que era su hijo? ¿Quién no conoce a sus hijos? Todo padre conoce a sus hijos, o cree conocerlo. Pero sabemos, tenemos características, nos dan datos, Él es Él. Aunque esté sucio, aunque esté roto, venga rengo, no importa, yo sé que es Él. Y salió a su encuentro. Un encuentro que fue, imagino yo, ¿no? La desesperación del padre por reencontrarlo, el hijo que volvía arrepentido, queriendo pronunciar su speech que había preparado: no soy hijo, quiero ser jornalero, quiero ser trabajador, he pecado contra ti. No se le permitió nada de todo eso. El padre lo agarró, lo besó, lo abrazó del cuello. Qué amor el del padre. Y es más, en la escritura no hay ningún reproche. No le dijo: ¿qué hiciste con la plata? ¿Invertiste? ¿Compraste? ¿Tenemos un terreno nuevo por ahí? No le preguntó nada. No le dijo nada. Simplemente lo abrazó, lo besó, agradecido que estaba vivo, porque mientras hay vida hay oportunidad. ¿Y qué otros ejemplos tenemos en la Biblia? Ejemplos cortitos, vamos a decir. Acuérdense de María Magdalena, ¿no? Prostituta. Encontrada en el mismo acto de pecaminosidad. Según las leyes había que pedrarla hasta matarla. ¿Y qué hizo Jesús? La perdonó. La trató como necesitaba ser tratada, no como merecía, porque merecía la muerte. Pero Jesús la trató como necesitaba. Zaqueo, cobrador de impuestos, traidor a la patria. Merecía, como todo traidor de la patria, merecía estar muerto. Y Jesús lo perdonó, porque lo trató como necesitaba, no como merecía. Y si no, el mismo Pedro, el impetuoso discípulo, que lo negó a Jesús. Cualquier maestro lo hubiera desechado. Este discípulo no me sirve, me está negando. Y sin embargo Jesús lo perdonó, porque lo trató como necesitaba, no como merecía ser tratado. Y el hijo de esta historia, de la parábola de Jesús, es igual, lo trató como necesitaba. Porque si fuese por nuestra justicia, merecía otra cosa.
Leamos versículos 25, 28 y 29. Quien lo tiene, si quiere, puede leerlo. Laura. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de casa, oyó la música y vio las danzas. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Por eso su padre salió y le rogaba que entrase. Pero él respondió al padre: hace tantos años que te sirvo, sin haberte desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con tus amigos. Gracias. Aquí vemos la actitud del otro hijo. Habíamos preguntado hace un rato cuántos hijos perdidos tenía esta parábola, y justamente son 2. Porque la actitud de este hijo, que nunca se fue del lado de su padre, era una actitud egoísta. Él trabajaba no por amor a su padre, sino porque él esperaba una recompensa. Le dice: tantos años te serví, nunca me diste un corderito para disfrutar con mis amigos. Esperaba una recompensa. Yo no hice lo que hizo tu otro hijo, de desperdiciar toda esta riqueza, de vivir por ahí con la angustia que te dejó porque se fue, quién sabe dónde estaba y cómo estaba. No hizo eso. Este hijo se portó de esa manera, egoístamente. Por eso les quiero preguntar, y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que vamos a responder: ¿a quién representa el hijo mayor de esta parábola? A nosotros que no nos fuimos nunca de la casa del Padre. Esta parábola, como dijimos, que fue dicha para los publicanos y los fariseos de la época, estaba dicha justamente porque malinterpretaban el amor del Padre y eran implacables con los pecadores, ¿no? Ellos eran conocedores de la ley, sin embargo, no querían saber nada con los pecadores. Pero esta parábola, para el día nuestro de hoy, es justamente para nosotros, los que nunca nos fuimos de la casa del Padre, que siempre estuvimos al lado de Él. Pero hay que ver cuál es lo que me motiva a estar acá. Puedo tener una motivación como la que tuvo este hijo, de estar no por amor a Dios, sino por esperar una recompensa. Yo cumplo con la ley, vengo el sábado a la iglesia. Dios me tiene que tener un cierto aprecio. Estoy cumpliendo con lo que Él pide. Tenemos que ver cuál es nuestro sentimiento, cuál es nuestra relación para decir estoy acá y por qué estoy acá. Y cuando vemos a alguien que entra por la puerta, que en este caso no es Damiana, cuando vemos que alguien entra por esa puerta porque es alguien que se fue y que vuelve, no tenemos que criticar. Porque lo que Dios aceptó nuevamente como su hijo, ¿nosotros qué tenemos para decir? No tenemos que juzgar. ¿Quiénes somos para juzgar? Y la otra pregunta sería: ¿a quién representa el hijo pródigo? El hijo perdido. Son todos aquellos que han conocido el amor de Dios, pero que se dejaron llevar por el tentador y están afuera, están lejos del Padre. Pero recordemos que mientras hay vida hay oportunidad. Obviamente que el Padre de esta historia representa a Dios. Así que tengamos con nuestras apreciaciones con la gente que no está, que alguna vez estuvo y no está ahora, porque podemos convertirnos en el hijo mayor de la historia. Y te pregunto, ¿qué vida decidiste vivir? ¿Cerca de Dios? ¿Cerca de Dios pero con la mente en otro lado? ¿Lejos, probando tierras lejanas? A ver qué encontramos. ¿Creyendo de que tu vida la manejás vos? Sí, uno es dueño y consciente de sí, yo levanto este clip, lo pongo acá, agarro las hojas, me paro, hablo. Pero eso no es todo. Tu vida no es eso solo. Y ¿saben qué? En este punto tenemos que ponernos de acuerdo, porque Cristo dejó todo escrito para que podamos usar las armas contra el enemigo. Él dejó su perdón, dejó su ejemplo, dejó su sangre, la palabra, su misericordia. El triunfo depende de si las usamos o no. Tenemos todo. Ahora hay que ver qué hacemos nosotros con eso. ¿Las vamos a emplear para que nuestra vida sea una vida acorde a lo que Dios pide?
O simplemente la sabemos porque tenemos un cierto conocimiento y yo puedo debatirme con otro, con un pentecostal, no sé, se me ocurre, o con alguien que no tenga lo que nosotros sabemos. ¿Para eso me sirve lo que Dios nos dejó? En parte sí, pero no es todo. Todo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Lo que White escribió, que no recuerdo el libro porque no lo anoté, pido perdón, ella puso en uno de sus escritos: nuestro mayor conflicto cada día es contra nuestro yo no consagrado. La vida cristiana no es una modificación o una mejora, sino un cambio de manera de pensar y de actuar. La muerte al yo no es una opción, sino una necesidad. O sea que este tema no es sencillo. Cuando yo dije, vamos a preparar algo acerca del hijo pródigo, algo sencillo, tranquilo, pero me di cuenta que no es nada sencillo ni tranquilo. No es así. Todo depende de nosotros y nuestra relación con Dios. Y por último, no escuchemos a Satanás cuando nos dice, tenés que mejorar para ir a Cristo. No escuchemos a Satanás cuando nos dice en la cabeza, tenés que ser bueno para ir a Jesús. Porque si esperemos ese momento, nunca vamos a ir. Tenemos que ir tal como estamos. ¿O acaso el hijo pródigo, cuando se vio que estaba todo sucio, se fue a lavar, se puso perfume y fue a la casa del padre? Así como estaba, volvió. Y así como estamos, tenemos que ir. No podemos mejorar nada de nosotros. Nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer nada si no vamos a Jesús primero. Él va a hacer los cambios, pero de otra manera es imposible. Debemos recordar lo que dijo Jesús en Juan 6:37. Al que a mí viene no le echo fuera. Basta con que demos un paso hacia Dios, un paso hacia adelante para que Él nos rodee con sus brazos y sintamos como el hijo perdido de esta historia el beso de nuestro Padre amante. Amén.